que vamos a presentar al doctor Jorge Luis Hidalgo. El doctor Jorge Luis Hidalgo actualmente es jefe de la División de Cuidado Crítico del Karl Heuser Memorial Hospital desde el 2007 hasta el presente. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos los participantes. Realmente, cuando estamos hablando de COVID-19, siempre comenzamos diciendo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Es un problema global que nos afecta y que en tal sentido tenemos que manejarlo de esa forma. Em, ya que tengo 1 o 2 minutos, quiero decir que este esfuerzo es un esfuerzo de equipo, es un esfuerzo del Centro Universitario de Occidente, de la doctora Norma, que con tanta inquietud y con tanta disciplina nos permitió formar el equipo de ella en el Centro Universitario de Occidente. Gracias a Alex, y también quiero agradecer a la Sociedad Guatemalteca de Cuidado Crítico, al Consorcio Centroamericano de Cuidado Crítico, a la Federación Mundial de Cuidado Crítico, a la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. También quiero agradecer a la Sociedad Americana y decir que este es un esfuerzo conjunto. También quiero de manera especial agradecer al doctor Jorge Luis Ranero, que también amablemente dio el aval y horas crédito para este evento. Así que, como ven, es un esfuerzo y, por supuesto, quiero agradecer al equipo de Distribuna, al señor Jaime Pavón, a Suani, pues que con un gran equipo técnico nos están permitiendo esa transmisión. Así que, sin más, vamos a entrar en detalle. Vamos a hablar sobre siempre es importante decir dos cosas. En términos del COVID-19, es importante mencionar que decía el doctor Luciano Gattinoni, que es uno de los más reconocidos en ventilación mecánica en el mundo, que hasta el día de hoy no hay expertos en COVID-19, y comparto eso, ¿no? Desafortunadamente el virus aún lo estamos terminando de entender. Hay algunos países y algunos médicos que nos llevan la ventaja en términos de la experiencia con pacientes, y la mayoría de ellos van a compartir con nosotros el día de hoy sus experiencias, y pues vamos sumando todo poco a poco. No hay ningún conflicto de intereses en esta charla. Por otro lado, siempre cuando hablamos de COVID-19 me gusta hacer mención de lo que dijo el filósofo Heráclitos, que lo único constante es el cambio, y eso se aplica perfectamente bien a COVID-19 y en general. Lo que probablemente vayamos a discutir hoy, de pronto mañana completamente, y entonces de ahí que es importante mencionar que la única constante en medicina es el cambio. Y entonces comenzamos para darles una idea general de lo que ha pasado en el siglo XXI, ¿no? Vemos esta gráfica que nos permite saber cómo comenzamos el siglo XXI con diferentes epidemias como SARS en el 2002 y 2003, luego H5N1, tuvimos también el HN1N1, tuvimos H7N9 y recientemente el año pasado, como vimos, tuvimos este brote de ébola que afortunadamente se logró controlar. También vimos la afectación por cólera en Haití, y pues naturalmente en el 2013 vimos la epidemia de MERS-CoV en el Medio Oriente. Esto para darles una idea de la intensidad de cómo comenzaron las cosas durante el siglo XXI. Y entonces vamos ya posterior a lo que nos conviene, y vemos que el COVID-19 comenzó aproximadamente. Es muy difícil poder establecer los tiempos, ¿no? Todavía hay mucha discusión al respecto. Algunos piensan que incluso comenzó tan temprano como finales de septiembre, noviembre.
pero bueno, oficialmente vimos ya los casos de algunas neumonías atípicas reportadas en el 8 de diciembre. Posteriormente, que todo esto comenzó, pues como saben, en Wuhan, en China. Ya lo hemos revisado ampliamente. Posteriormente, saber que probablemente esto se desarrolló en un mercado de comida salvaje y todo en Wuhan. Luego los primeros casos ya confirmados y cómo fue evolucionando y ya ya la Asociación Mundial de la Salud involucrada anunciando oficialmente COVID-19 el 11 de febrero. Y luego vamos avanzando. El 30 de febrero ya la Organización Mundial de la Salud consideró que esta era una emergencia de tipo global. El 16 a 24 de febrero se conformó una comisión global que fue a Wuhan y analizó la situación. Y entonces, como saben, ya el SARS-CoV-2 o bien COVID-19 se declaró como una pandemia el 11 de marzo del 2020 y entonces de ahí que vemos nuestra situación, que por supuesto, como saben, el comportamiento del virus ha sido muy diferente de país en país. Vemos acá abajo de la gráfica, podemos ver una fotografía electrónica de un paciente infectado con COVID-19 y vemos las estructuras rosadas que son las que pertenecen al virus. Así que, ¿cuál es el origen de esto? ¿No? Vemos realmente que la salud humana y la salud animal se han estado vinculando en los últimos tiempos. En el 70 a 80%, estas son enfermedades emergentes y reemergentes de enfermedades zoonóticas. Como podemos ver, el SARS que nos afectó entre el 2002 y 2003 está asociado con estos animalitos que se llaman civetas, que son muy similares a las comadrejas que nosotros estamos más familiarizados en nuestros países. El MERS, es la infección del Medio Oriente, estuvo esencialmente vinculado a dromedarios, particularmente a camellos, con una zoonosis importante. ¿Y qué acerca del SARS-CoV-2 o del COVID-19? Hay varias teorías, desafortunadamente no podemos hoy por hoy concretamente decir. Se mencionaba inicialmente una posibilidad de una manipulación biológica, lo que por ahora se descartó, no completamente, pero no es una de las fuertes teorías. Siempre está, por supuesto, con la posibilidad de esto. Em, Se menciona que el SARS, como su reservorio principal es los vampiros y que en este caso particular el reservorio intermediario inicial es el pangolín, que es lo que vemos acá. El pangolín no es de China, el pangolín es un animal que es de Malasia y que llega a China particularmente importado a Guangdong y lo hacen de manera ilegal. Así que el genoma del pangolín eh, más o menos dio un 96% de similaridad con el genoma del COVID-19 y entonces por eso inicialmente se le asoció. Sin embargo, cuando fue un animal que probablemente se sacrificó, sin embargo, el Rhinophilus affinis, que es este vampiro que está acá, dio una similitud mayor en términos de sus aspectos genómicos, por lo que aún no se termina de definir exactamente cuál es el intermediario, el origen exacto del COVID-19. Hoy por hoy, estas son algunas de las teorías que me pareció importante compartir con ustedes conforme vamos avanzando. Entonces, como ven, el SARS vino de Asia, en China, igual su reservorio principal, el vampiro, y el reservorio intermediario, la civeta o la comadreja, que eh,
con una letalidad en aquel momento de 10%. Hubo un total de 8.096 casos, 774 muertes, 32 países. Posteriormente vimos al MERS, que es del Medio Oriente, igual, el principal un vampiro, y el reservorio intermediario, los dromedarios o los camellos, lo cual se consideró como una zoonosis con un total de 2.994 casos, 858 muertes y afectó un total de 27 países con una tasa de letalidad de 35%. Entonces, los coronavirus no son nuevos, ¿no? Antes del 2000 teníamos reportado 4 coronavirus que eran responsables de enfermedades respiratorias, particularmente del tracto respiratorio alto, sin mayor patogenicidad. Sin embargo, ya en el 2002 o 3 vemos primero al SARS-CoV, que es un beta coronavirus, que ya comenzó a tener una alta patogenicidad y pues ya como analizamos también el MERS, que la enfermedad de Medio Oriente, que igual tenía una alta tasa de patogenicidad. Sin embargo, los dos se lograron controlar y no, afortunadamente, no, pues ya en el 2020, 2019-2020 tenemos ya un beta coronavirus y como vemos acá, eh, las espigas que le dan particularmente el nombre de coronavirus. Entonces, los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronaviridae dentro de la familia de Coronaviridae y pertenecen al orden de los nidovirales. Esta es una subfamilia que comprende 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta. De acuerdo a su estructura genética, los coronavirus alfa-beta infectan solo a mamíferos y son responsables de infecciones respiratorias en humanos y gastrointestinales en animales. Los coronavirus son unas estructuras esféricas dentro de 100 a 160 nanómetros de diámetro y tienen una envoltura de bicapa lipídica, contienen ARN monocatenario de polaridad positiva de entre 26 kilobases. Pongan atención a esto, 26 a 32 kilobases, porque vamos a discutir un poquito acerca de esto en los siguientes slides. El genoma del virus codifica 4 proteínas estructural virus, particularmente la proteína S, que es la proteína de la espiga. Luego tenemos la proteína E, que es la envoltura, la membrana, y la proteína N, que es la nucleocápside. Entonces, esta es una fotografía en 3 dimensiones. Vamos a desglosarla acá. Entonces, como vemos, esta es el coronavirus. Tenemos acá la espiga, la glicoproteína S, que este es importantísimo. Luego tenemos la membrana de glicoproteínas, la envoltura de glicoproteína y la nucleocápside de fosfoproteínas. Y por supuesto tenemos 2 estructuras más, pues, el material de RNA, y tenemos acá una hemaglutinina de acilcisterasa, es una glicoproteína que también es muy importante en la estructura del coronavirus. Entonces, acá esta gráfica es muy importante por varias razones. Eh, Uno, porque, como les decía, los virus ARN normalmente no son tan grandes, tienen más o menos 10.000 a 12.000 kilobases, pero el coronavirus tiene un tamaño grande de 26 a 32.000 kilobases, y esto si fuéramos con las reglas de los virus ARN, haría que este virus tuviera una tasa de mutación incontrolable que básicamente lo llevaría al suicidio. O sea, y entonces, sin embargo, el coronavirus se comporta como una ser viviente de alta capacidad que le permite tener un control de sus tasas de mutación, y de alguna manera también depende mucho de los cambios ambientales y tiene una fidelidad de tasa de cambio muy específico. Entonces, como mencionábamos, esto hace que este virus tenga una alta tasa de recombinación de ARN
un 25% durante infecciones mixtas y tiene una evolución modular. Entonces, la espiga o glicoproteína S o la espiga S tiene una plasticidad importante en la superficie de la glicoproteína que le permite tolerar altas tasas de mutación sin tener que cometer suicidio. Entonces, es muy importante también saber que tiene un tropismo importante y el tropismo es esencialmente, por definición, la capacidad de un organismo de de reaccionar y adaptarse de una manera definida a estímulos externos, ¿no? Otro concepto importante es la antigenicidad, que es la capacidad de producir una respuesta inmune específica. La recombinación, la habilidad que tiene el COVID-19 de recombinación y de poder identificar ciertos aspectos genómicos importantes durante su división, le da la habilidad a este de poder hacer saltos de especie, ¿no? Entonces, de ahí que, como podemos ver, su reservorio principal es el vampiro, luego tenemos un reservorio intermediario que aún no terminamos de definir y luego el humano hace el salto, esa capacidad de hacer el salto de especie, una alta tasa de transmisibilidad que conlleva el COVID-19. Este es el análisis filogenético del SARS-CoV-2. Entonces podemos ver acá el SARS en el 2011, en el 2002 y acá el MERS y acá tenemos el análisis filogenético del SARS-CoV-2. Las estructuras el SARS-CoV-2 o su genoma, como ya lo discutimos, tiene aproximadamente un tamaño de entre 36 a 26, 26 a 32,000 bases. El genoma es muy similar, entre un 50% a 75% de similaridad entre los SARS y el MERS-CoV-2, y este es esencialmente el genoma del SARS-CoV-2 o COVID-19. Y acá, pues, naturalmente, la espiga S, que es esencialmente muy importante en términos nos permite entender cómo va a ser la afinidad y la unión que vamos a ir revisando más adelante. Entonces, el sistema de renina-angiosperona, la enzima convertidora de angiotensina 2, juega un papel muy importante. Y si nos recordamos, el sistema de renina-angiosperona podríamos decirle que es una cascada elegante de péptidos vasoactivos que juegan un papel muy importante en la respuesta de la fisiología humana. En el síndrome respiratorio relacionado con SARS-CoV, con el SARS en el 2002 y en el SARS, en el CoV-2 ahora, es responsable de esas epidemias debido a que a través de la enzima angiotensina convertidora 2 permite que pueda introducirse, y vamos a ir hablando un poco más adelante. Pero sin embargo, también este sistema de renina-angiotensina juega un papel muy importante en la fisiología humana, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, la entrada, lo vamos a ir hablando con más detalle en los siguientes slides. Vamos a ver aquí la replicación y cómo esto tiene un papel muy importante en términos de la evolución y el progreso del COP2, cómo afecta a las células, su entrada, su replicación, cómo controla la habilidad del SARS-CoV-2. Y posteriormente, pues vamos a ir revisando las lesiones importantes que ocurren a nivel pulmonar y luego toda la cadena de eventos inflamatorios que vamos observando. Entonces, veamos acá esto rápidamente para ilustrar cómo se va a vincular la espiga S
a la angiotensina convertidora de angiotensina 2 y los procesos posteriores que van a permitir liberación de material genético y los elementos que van a permitir posteriormente llevar a cabo una nueva partícula viral y ser eliminada al exterior. Entonces, la proteína S contiene una unidad de receptor y es muy determinante para el tropismo del virus. Y entonces veamos acá con más detalle. Y aquí hay algunos conceptos que son muy importantes que nosotros recordemos. Y entonces, particularmente, acá está el proceso de codificación y de entrada y de unión de receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2. Y entonces este proceso permite que el virus pueda ingresar a la célula. Esto es un proceso de absorción en donde esencialmente se une a una célula hospedera e introduce el material genético. Es importante recordar que los virus son muy específicos y infectan solo a un grupo determinado de células. En este caso, la unión va a ser la enzima convertidora de angiotensina que va a permitir la entrada y está presente en diferentes áreas de nuestro tejido, de nuestro cuerpo, particularmente en la mucosa oral, que es la entrada. Es importante recordar que para este proceso, no solo la enzima el COVID-19 también va a necesitar la presencia de la proteasa de transmembrana serina 2 para que esto pueda darse el proceso de endocitosis y posteriormente ir a través del endosoma. Y como ven, posteriormente va a ser una penetración que puede ocurrir fundamentalmente en la cápside o bien se fusiona con el lisosoma. Entonces vamos a ver acá que ocurre el proceso de endocitosis y aquí entonces se da un proceso que le llamamos como de decapsidización, que esencialmente lo que significa es que el virus comienza a liberar todo su material genético, como lo podemos observar, y entonces para permitir que vayamos a ver una síntesis y replicación. Y entonces vamos a ver aquí varias funciones. Tenemos el material genómico ya liberado. Vamos a ver acá el proceso de translocación y vamos a ver algunas proteínas importantes y también unas paraproteínas que permiten el proceso de proteólisis y posteriormente el evento de replicación a través de una transcriptasa de replicación compleja acá a nivel del citoplasma. Vamos a ver vesículas membranas dobles que van a permitir, en tal caso, la replicación, transcripción. Luego vamos a ver la translocación y vamos a ver ya la formación de las 4 estructuras importantes para el virus que se van a ensamblar a nivel del aparato de Golgi en el ribosomas y posteriormente tenemos ya un virus completamente formado que va a ser liberado a través de la pared de músculo liso de las vesículas y liberado al sistema. Entonces, así es como ocurre este proceso importante de la formación. Acá vemos una microfotografía electrónica de los coronavirus. Vamos a ir un poco más rápido para poder aprovechar el tiempo. Entonces, ¿qué pasa en caso de una respuesta inflamatoria de los virus a las infecciones? Entonces, vamos a ir diciendo primero que en principio, en condiciones normales, vamos a ver un proceso de inflamación protector y regulado. Significa que la replicación viral no va a tener una respuesta inflamatoria robusta, vamos a tener una respuesta temprana del interferón y, como ven, vamos a ver una respuesta inflamatoria controlada. Vamos a tener una cantidad de inflamatoria de monocitos y macrófagos y neutrófilos infiltrados, pero controlado. Vamos a ver una citoquinas proinflamatorias y quimoquinas, y esto va a permitir que haya un mínimo daño epitelial y una mínima apoptosis a nivel celular con una reducida cantidad de fuga capilar, una respuesta óptima de anticuerpos y de células T, y por supuesto va a haber un aclaramiento viral apropiado, y entonces le llamamos a esto una protección inmune o una inmunidad protectora que tiene el huésped. Sin embargo,
¿Qué pasa en condiciones, particularmente con el COVID-19? Lo que vamos a observar es que hay una replicación viral increíblemente robusta. Esto va a hacer que haya un retardo en la respuesta o no respuesta de los interferones. Y entonces, como se dan cuenta, va a haber una desorganizada y una robusto proceso inflamatorio de monocitos macrófagos y neutrófilos infiltrantes. Van a haber citoquinas proinflamatorias y quimoquinas, y como consecuencia vamos a ver una importante daño a nivel epitelial y endotelial con importante apoptosis, un incremento de la fuga capilar, hay una respuesta inadecuada de células T y una alteración completa del aclaramiento viral, lo que va a resultar en fallo pulmonar agudo, que se va a traducir en un síndrome de distrés respiratorio del adulto, que va a conllevar a fallo multiorgánico con múltiples otros procesos que vamos a ir discutiendo, y si no logramos controlarlo, naturalmente vamos a perder a nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la tormenta de citoquinas y su inmunopatología? Hablamos mucho, ¿no? Entonces es importante recordar que esencialmente al principio va a causar un daño endotelial y epitelial a nivel pulmonar con apoptosis y fuga capilar, que va a estar esencialmente comprometido con una liberación importante y desorganizada de citoquinas, quimoquinas, interferón alfa, beta, gamma, fast-FALS, los trials DR5 que dependientes de mecanismo, factor de necrosis tumoral que son liberados por IMMS, y esto va esencialmente a llevar a una apoptosis epitelial y endotelial de las células y comprometiendo la microvasculatura y también la función de barrera alveolar, resultando en un daño alveolar importante y que se traduce en hipoxia. Vamos a ver también una respuesta subóptima de células T. No voy a entrar mucho en detalle con esto, pero igual va a perpetuar la respuesta inflamatoria sistémica desorganizada e incontrolada, y va a llevar con importante apoptosis. También se reporta que hay una acumulación alternativa de macrófagos alterados y que conlleva a una homeostasis tisular alterada, y que se ha observado particularmente a nivel de laboratorio, y que podemos verlo durante los procesos de lesión pulmonar aguda e IRDS. El síndrome posteriormente todo esto lo que lleva es a un síndrome de respuesta de distrés respiratorio del adulto, como ya insistimos, con una exuberante respuesta inflamatoria, con bastantes mediadores de la inflamación involucrados como interleuquina 6, 8, B, GM, CSF, especies reactivas de oxígeno, quimoquinas, y esencialmente lo que hace es llevar a un síndrome de respiratorio del adulto que conduce a fibrosis pulmonar, fallo multiorgánico y muchas otras reacciones que nos hacen perder a nuestro paciente. La interleuquina 6 está muy involucrada en todos estos procesos, y sus mayores funciones, como sabemos, permiten la proliferación y diferenciación de anticuerpos a nivel induce la actividad de las células T, también de la proteína, de las reactantes de proteína en la fase aguda en el hígado, y favorece los factores de crecimiento a nivel hematopoyético, las estructuras a nivel endotelial, fibroblastos, macrófagos, monocitos, sus receptores GP130, interleuquina 6R, sus blancos, las células B, células T, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y asociado particularmente en este caso al síndrome de liberación de citoquinas con moléculas muy claves para su proceso. También participa en la formación de la placa aterosclerótica, compromiso con leucemia, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y participa en muchos procesos malignos tanto de tumores pancreáticos, cáncer y gástrico. Esta es solamente una ilustración rápida, no vamos a entrar en mucho detalle por cuestión de tiempo de la respuesta inflamatoria a citoquinas. Vemos acá las células presentadoras de oxígeno, presentadoras de antígenos, los procesos de linfocitos citotóxicos y los diferentes mediadores de la inflamación. Y esta nos permite resumir exactamente lo que ya dijimos. Vamos a ver acá la entrada de la proteína S, su distribución, ya la liberación viral, con todos los mediadores de la inflamación comprometidos,
que ya discutimos, y vamos a ver acá todos estos diferentes mediadores de inflamación que están esencialmente en un proceso exuberante y descontrolado y que esencialmente van a llevar a síndrome de distrés respiratorio del adulto, fallo multiorgánico y muerte. Entonces, este es perfecto, gracias. Entonces vamos a ir rápido. Vemos acá un alveolo en condiciones normales y acá vemos ya el alveolo bastante comprometido. Pongan atención acá a lo que es el endotelio. Vamos a ir un poquito rápido y entonces vemos acá qué es lo que sucede. Vamos a ver, ya vemos que está la entrada del COVID-19 a nivel pulmonar, afectando los alveolos. A nivel alveolar vamos a ver toda la respuesta inflamatoria desorganizada que esencialmente va a llevar a un síndrome de fuga capilar, con edema alveolar, un incremento del trabajo respiratorio, incremento de la acumulación de fluidos, incremento del trabajo respiratorio. Todo esto simplemente se va a traducir, si esto no lo logramos controlar, va a llevar a una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con compromiso importante de una disminución de la presión, va a haber un compromiso del volumen y una disminución de la perfusión tisular con fallo multiorgánico. Acá, una vez más, solo para sumarizar lo que ya discutimos, la respuesta inflamatoria descontrolada y lo que pasa a nivel alveolar. Vemos acá entonces que todo esto nos va a llevar a fallo multiorgánico con un compromiso importante a nivel de la célula endotelial. Este es el endotelio y entonces el endotelio juega un papel muy importante en esto. Vamos a ver que hay células y marcadores inflamatorios aparte con una producción inapropiada de óxido nítrico y factor tisular. Todo esto sencillamente lo que va a causar es una disfunción del glicocálix que vamos a ir viendo más adelante, una respuesta desorganizada de óxido nítrico con una difusión endotelial, activación de los mecanismos de la cascada de coagulación, un flujo microvascular alterado con un importante fuga capilar y edema. Entonces, estos mecanismos están esencialmente repitiéndose con una alteración de la autorregulación secundaria al daño celular a nivel endotelial. Hay una pérdida de la comunicación célula-célula y hay una alteración de la deformabilidad y un incremento de la viscosidad de la sangre. La denudación del glicocálice, recordemos que el glicocálice juega un papel bioquímico importante, particularmente manteniendo el flujo sanguíneo, una protección de la función de barrera, también juega un papel importante en la activación plaquetaria, adhesión de los leucocitos y, por supuesto, controla el sistema de complemento y coagulación. Esto es muy importante para analizar porque nos permite saber cómo las células se hace una reprogramación de la energía. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a nivel en condiciones normales, el alveolo tiene una transporte vectorial conservado a través de la sodio-potasio ATPasas y también los factores de la membrana vasolateral y membranas apicales en condiciones normales. Sin embargo, en condiciones de inflamación, vamos a ver que todo esto está completamente perdido, se pierde el transporte vectorial con consecuencias clínicas como pérdida de la polaridad pulmonar, hay pérdida de la reabsorción de fluidos, edema pulmonar, pérdida de la función de barrera, y esos son algunos de los biomarcadores involucrados. A nivel intestinal hay una pérdida de barrera. Normalmente tenemos las uniones que son muy fuertes con cludinas, actinas. Sin embargo, en condiciones de inflamación y sepsis, también esto se pierde. Y entonces, ¿qué pasa a nivel intestinal? Vamos a ver un incremento de la permeabilidad de la mucosa y va a permitir la translocación de bacterias. Vamos a ver algunas células mediadoras de inflamación y hay un incremento de la apoptosis. Aquí vemos algunos de los biomarcadores involucrados. A nivel renal igual se pierde la comunicación y las señales y eso es lo que sencillamente va a llevar a una pérdida de la polaridad, disminución tubular, de la reabsorción tubular, hay pérdida de la comunicación célula-célula, paracrina endocrina y de comunicación y algunos de los biomarcadores involucrados. Este es un slide muy importante porque nos permite analizar la capacidad que tiene la célula para hacer una reprioridad de energía. Y entonces vemos acá los conceptos de mitofagia y biogénesis, en donde esencialmente hay una
la mitocondria está disfuncional, la mitocondria se detiene y permite poder analizar si se define como puntos de chequeo, en donde la célula dice, bueno, para pasar de C1 a C2, necesito saber cuál es el compromiso de energía, y si no, la mitocondria tiene la capacidad de pararse y evitar y causa lo que conocemos como un arresto del ciclo celular. Acá el fenómeno de Warburg no es más que la capacidad, a pesar de que hay oxígeno, la célula juega entre fosforilación oxidativa y glicólisis con la única intención de preservar energía. Y pues acá vamos ya viendo el resumen de todos esos eventos, cómo se traduce. Vamos a ver ya una vez más una reacción bastante desorganizada y descontrolada de inflamación. Vamos a ver una pérdida de la función paracrina de las señales. Y pues todo esto lo que sencillamente va a haber y va a causar una disfunción en la microvasculatura de la célula, y pues naturalmente va a favorecer los pasos a fallo multiorgánico. Entonces, vamos a ir viendo ya los últimos dos slices, y uno de estos es que el COVID-19 está, debido a todos los fenómenos que ya analizamos. Vamos a ver la infección, toda la desorganización inflamatoria, la tormenta de citoquinas, lo que va a causar son eventos múltiples de disfunción microvascular. Va a haber también una disfunción endotelial macrovascular, en donde va a causar que la placa de colesterol se vuelva inestable y puede favorecer la aparición de síndrome coronario agudo. Por otro lado, vamos a ver también las citoquina 6, 7, interleuquina 22 y otros mediadores de inflamación que van a favorecer la presencia de miocarditis, como está bastante descrito. Podemos ver una miocarditis fulminante que hace que esencialmente perdamos al paciente en condición súbita, pero también la miocarditis puede favorecer que el paciente desarrolle fallo cardíaco importante. Hay una disfunción del miocardio importante que está dañado. Vamos a ver probablemente la presencia de elevación de troponina I, vamos a ver también la presencia de CK-CKMB y un incremento de la lactato deshidrogenasa, y esto nos puede llevar también a la producción de diferentes trastornos del ritmo cardíaco. Entonces, esto es para sumarizar los eventos que conlleva la exuberante y la desorganizada reacción inflamatoria, y que favorece la presencia de todos estos problemas a nivel cardíaco. Ya los profesores que me seguirán van a explicar con más detalle manifestaciones clínicas y cómo todo esto se puede traducir a los pacientes que estamos viendo en las unidades de cuidados intensivos. La otra cosa importante, esta es mi última diapositiva, es lo que estamos viendo, que es que estamos viendo que el COVID-19 favorece fenómenos de hipercoagulabilidad. Y entonces acá, sencillamente, para resumir lo que ya hemos visto, la entrada y replicación viral, un daño directo a la célula, por supuesto, la célula principal target, la enzima convertidora de angiotensina. Hay liberación de agentes proinflamatorios de una manera desorganizada, activación del complemento y de la inmunidad innata de respuesta. Y estamos viendo también que toda esta cantidad de fenómenos inflamatorios con una masiva liberación de todo esto, lo que se traduce en una lesión tisular y, como ya vimos, daño al endotelio vascular, al epitelio alveolar, con daño celular importante, lo que va a favorecer el aparecimiento, como vimos, el juego o el rol importante del endotelio en la cascada de la coagulación, y esto va a permitir la formación de trombos, microtrombos, y podemos ver pacientes con embolia pulmonar. Va a haber una alteración del imbalance de la perfusión a nivel pulmonar y de la difusión,
y vamos a ver incrementos de lactato de deshidrogenasa, también un incremento importante de dímero D, y que son también incremento importante de ferritina, que son algunos de los test de laboratorio, algunos de los elementos que nos pueden permitir entender y, por supuesto, también identificar eh, qué es lo que puede pasar a nivel pulmonar. De manera que, como vemos, esto es un resumen de la virología y de la fisiopatología del COVID-19. Es, por supuesto, como mencioné al principio, desafortunadamente no hay mucho por aprender. Aún estamos, esto es hoy por hoy lo que sabemos. Como lo mencioné al principio, la medicina está en un cambio constante y lo que podemos decir que hoy pudiera ser eh, el entendimiento que tenemos hoy del COVID-19 posiblemente mañana sea completamente diferente. Por supuesto que también tenemos que ser muy cuidadosos con la calidad de información que recibimos, de dónde la recibimos, debemos ser bastante juiciosos y también tener la capacidad de analizar porque la cantidad de documentos que salen día a día que no están, por supuesto, llevando todos los elementos de revisión que normalmente llevan, nos hace pensar que tenemos que ser bastante responsables y tener un análisis bastante juicioso de la información que recibimos. Creo que estoy a tiempo y pues este es en sumario lo que ya discutimos. Vemos acá el estado normal de un alveolo, cómo va evolucionando y cómo ya lo ven bastante colapsado. Importante mencionar que se me olvidó que el COVID-19 afecta particularmente los neumocitos de tipo 2, que son los responsables de la formación del surfactante pulmonar que hace o que evita que se colapsen los alveolos. Acabamos ya dado que no hay preguntas por ahora en la audiencia, acá, cómo está un alveolo ya con una importante reacción, el endotelio, y pues por supuesto, ya todo lo que ya platicamos, las respuestas inmunológicas bastante comprometidas, alteración del intercambio gaseoso, síndrome de respuesta, síndrome de disfunción respiratoria del adulto, que paso a paso va a conllevar a fallo multiorgánico con todos los eventos que ya analizamos y si no somos capaces de controlar estos eventos, vamos a terminar perdiendo al paciente. Así que solo quiero dar un aplauso a todos los héroes chapines, a todos los médicos que están arriesgando su vida para proteger a la población. Esto, como lo dije al principio, esto es un trabajo de equipo en donde tenemos que tener una alta responsabilidad social en el manejo de todo esto. Agradecerles una vez más por su atención. Muchísimas gracias, doctor Jorge Hidalgo, por su magnífica conferencia. Yo creo que esto nos queda bastante claro y sobre todo que en el público hay bastantes estudiantes de la carrera de médico y cirujano de todos los años de la carrera. Creo que es una visión a ver la importancia que tiene las ciencias básicas en la comprensión de la fisiopatología de las enfermedades y pues obviamente el COVID-19 no es la excepción a esto y su excelente charla nos deja ver qué tan importante es aprender todos los cursos de ciencias básicas y enfocarse bien en el entendimiento de esto y no solo pues pasar los exámenes, sino realmente aprenderlo porque esto nos va a servir en el futuro a todos los estudiantes. Tenemos un tiempecito para preguntas, entonces vamos a dar tiempo para ellas. Quienes quieran hacer sus preguntas las pueden hacer a través de los mensajes y yo las voy a ir pasando. Ya tenemos algunas preguntas aquí en el público y vamos a ver. Gabriel Andrés Cabadía Narrada nos pregunta, ¿qué tan cierto es eso de que la tormenta de citoquinas
de la tormenta citoquínica. Él escuchó en una conferencia de la Universidad de Chile que hablaban que no era una tormenta citoquínica, sino más bien una llovizna. Yo creo que esto depende de cada paciente, pero vamos a dejar de usar la palabra al doctor Jorge Hidalgo para que nos conteste. Bueno, hay que recordar que desafortunadamente el español difiere mucho de país en país, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos refiriendo solo, por poner un ejemplo, de un terapista respiratorio en Guatemala, en Chile le llamamos un kinesiólogo. Y en Guatemala los kinesiólogos, pues sabemos que son los que normalmente ven a los atletas deportivos particularmente y no son los terapistas respiratorios. Lo mismo sucede con, con la terminología, ¿no? Como dijimos, hay mucho todavía por aprender. Hoy por hoy, la llovizna o tormenta de citoquinas más o menos es similar. Es un proceso robusto de células inflamatorias que lo que hacen es crear toda una cascada de eventos que ya lo hemos discutido y que pues tiene definitivamente un rol muy importante en la patogénesis y en la afectación del paciente, ¿no? Por supuesto, vamos a ver pacientes, afortunadamente, el 80-81% de los pacientes van a ser pacientes asintomáticos y sin mayor síntoma. Vamos a estar preocupados por el paciente, el 20% de los pacientes que van a tener una enfermedad moderada severa, en donde definitivamente el nivel de respuesta inflamatoria es muy importante y debemos ser muy cuidadosos. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta, que básicamente es pregunta de varias personas en el público, como Derek Cayar, como el doctor Edwin Ibarra, amigo nuestro también, y otros más asistentes que nos están preguntando acerca de qué pasa con el tratamiento con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que si sabemos que la ECA obviamente va a participar en la endocitosis del virus, que si afecta realmente esto y si se deberían, incluso preguntan acá, si se deberían suspender los tratamientos con inhibidores de la enzima, con los tratamientos antihipertensivos en los pacientes que utilizan este o utilizan los ARA2. Es una pregunta bastante importante. Como mencionamos, el sistema de renina-angiotensina es una cascada elegante de péptidos vasoactivos que juegan un papel muy importante en la fisiología humana. Y pues la enzima convertidora de angiotensina 2 se va a ver comprometida. Sin embargo, se habló mucho al principio de si los pacientes debían o no suspender medicamentos e incluso debido al mecanismo, en algún momento se discutió la posibilidad de si esos pacientes no están usando ECAS o ARA2, que de pronto podíamos usarlos para tratar de controlar el proceso en COVID-19. Sin embargo, hoy por hoy, la información que tenemos, como mencionaba, esto puede cambiar de un momento a otro debido a la dinámica de cómo se comporta el virus. Hoy por hoy no hay ninguna razón para suspender los medicamentos por la sencilla razón de que podía ser que al suspender los medicamentos el paciente vaya a terminar con una decompensación de sus procesos hipertensivos o fallo cardíaco y en lugar de ayudarlos vamos a comprometerlos más. También se mencionaba, como lo dije al principio, la posibilidad de agregar estos medicamentos como parte de la terapéutica, pero quedó esta teoría abandonada. Entonces, hoy por hoy no hay, los pacientes que están con ECAS o ARA2 deben de continuar con sus medicamentos, por supuesto, todo bajo una estricta observación médica. Yo creo que nos queda un par de minutos. Vamos a dar paso a una pregunta más que creo que es importante. Diana Angélica Guzmán nos pregunta si algún día el coronavirus, la enfermedad por coronavirus COVID-19 será como una neumonía común de las que ya hemos acostumbrado y tenemos picos probablemente epidemiológicos en el transcurso del año. ¿Nos acostumbramos a vivir con esta enfermedad o siempre vamos a estar en esta crisis? Bueno, yo creo que ese es uno de las discusiones que tenemos actualmente a todo nivel, particularmente cuando vamos en algunos países que
están comenzando ya a reabrir. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Vamos a tener una segunda ola del virus o no? Desafortunadamente es bastante difícil de contestar debido a la dinámica del virus y de lo que conocemos. Por supuesto que entendiendo y viendo qué pasó con otras pandemias, lo que más uno quisiera es que esto se vuelva como un flu periódico o estacional que uno pueda ver, que pueda haber en ciertos periodos del año sin mayor afectación. Gracias por la atención, creo que estamos ya en tiempo y agradezco mucho las preguntas y espero que esta plática haya sido de utilidad.